Lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho. Les deseamos a todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director y moderador del Monitor de Derechos Humanos. Encantado de estar con ustedes. Este es un programa semanal que se transmite todos los miércoles de 12 del mediodía a la 1 de la tarde y que consiste justamente en hablar sobre derechos humanos. Seguidamente hablaremos de los créditos. En la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares, la gerencia de producción, Catherine Manzano, en la producción del programa, Génesis Rodríguez, en los controles, Gregorio González, en la conducción, quien les habla, Fernando Fernández. Este programa está en todas las plataformas digitales, rcr750.com, rcr.tv y rcr50. Después, rcr50, el programa de la tarde. Esta es la radio que se... El Monitor de Derechos Humanos también tiene cuentas en Twitter, @dhmonitor, @fm_Fernández y Cumple Criminal. Estamos con las etiquetas hashtag Monitor de Derechos Humanos. Hoy tenemos el placer y también el honor de contar nada más y nada menos con el académico, profesor, doctor en Derecho Alberto Arteaga Sánchez. El doctor Alberto Arteaga Sánchez tiene un currículum realmente impresionante, después de una dilatada carrera profesional en la cual se mantiene todavía, y vamos a poner en nuestra cuenta todo su currículum para los interesados, ¿no? Aunque es una persona sumamente conocida por su larga experiencia como docente, como abogado litigante y también como estupendo asesor en materia jurídica penal. Bienvenido, Alberto, este es tu programa, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando. Muchas gracias por la invitación a tu programa, es decir, Monitor de Derechos Humanos. Realmente nada más importante que la defensa de los derechos humanos en un Estado de Derecho. Así es. El Estado de Derecho es el fundamento de los derechos humanos y justamente destacamos mucho esa idea, ese concepto, ¿no? Y hoy nos toca hablar de un tema caliente, un tema muy importante, como hemos convenido, que es el tema de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, un desafío para el Estado de Derecho y para los derechos humanos. Quisiera, Alberto, empezar con una breve introducción sobre la ley y luego analizarla, a ver si te animas a hacernos un resumen de esta ley y un poco el proceso legislativo que se dio para aprobarla de forma relámpago. Esto es una ley express, según tenemos entendido, ¿no? Así que adelante, el micrófono es tuyo. Adelante. Bueno, Fernando, yo creo que, aunque es un mito eso de decir que las leyes se presumen conocidas, esto realmente no es cierto. Es decir, bueno, tú has escrito sobre el tema, has hecho una recopilación de leyes que ya se ha quedado pequeña. Me estoy refiriendo a las leyes penales, para el momento que tú trabajaste sobre los delitos contemplados en las leyes especiales, creo que llegaban a unas 100 leyes además del Código Penal. Y ahora tenemos Sí. no sé cuántas, yo creo que van 120 o más. Aparte de eso, digamos, esta historia de apelar a las leyes y a las leyes penales fuera del Código Penal, triste y lamentablemente, ya es una historia vieja.
en el país. Tenemos prácticamente no un código penal, tenemos múltiples códigos penales y leyes penales que prácticamente ni siquiera los que nos llamamos o tratamos de llamarnos penalistas, que yo me calificaría apenas de aficionado al derecho penal, ni siquiera nosotros conocemos. Toda esa materia de las leyes especiales ha sido agrupada bajo diversas denominaciones. Delitos innominados, como lo llamaba el doctor Chozone, legislación penal colateral, como lo ha llamado Carlos Simón Bello entre nosotros, y últimamente, digamos, estas otras recopilaciones que se han hecho de delitos contemplados en leyes especiales. Quiero decir con esto que nosotros apelamos permanentemente a la ley, pero precisamente el Estado de Derecho es la sujeción a la ley y el que ninguna persona, ningún ciudadano pueda estar por encima de la ley. Como se decía, y utilicemos un latinajo que a veces no es conveniente, nadie puede estar solutus a legibus como lo estaban los monarcas. En el Estado de Derecho, todo el mundo está sometido a la ley. Pero esto no significa que necesariamente tengamos que tener muchas leyes. Yo creo que una de las señales, precisamente, de la desconfianza en la ley es la hiperinflación legislativa. Dentro de este fenómeno de la hiperinflación legislativa y entre las últimas leyes, recordemos, no sé si uno como muchas ideas juntas, en el año 2021, este gobierno decretó la reforma de la justicia y se propuso varias metas en esa reforma de la justicia que en definitiva casi todas se concretaban a la parte penal, a la justicia penal. Una de esas metas, descongestionar los centros de detención preventiva. Otra de las metas, reformar las leyes penales. Otra de las metas, reformar la estructura del poder judicial. Bueno, debemos decir que el descongestionamiento de los centros de detención preventiva, que debían servir para detenciones para 48 horas y pueden servir para que estén meses y años una persona detenida, se ha cumplido de alguna manera, pero no totalmente. Pero la parte relacionada con las reformas legales, esa sí se ha cumplido porque nosotros tenemos el mito en Venezuela de la ley. Tenemos un problema social, dictemos una ley. Pues bien, entre las leyes que se han dictado recientemente, aparte que a partir del año precisamente 21 o 22 se reformó el Código Orgánico Procesal Penal, se reformó la Ley de Amparo, se reformó el Código Orgánico Penitenciario. Bueno, y paremos de contar, recientemente, concretamente viernes 28 de abril del año 2023, hace apenas unas cuantas semanas, se aprobó en la Gaceta 6.745 la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Esta ley orgánica, no vamos a entrar en tantos detalles técnicos. En definitiva, y allí resumo lo que yo quisiera decir en un programa como este, con una audiencia tan grande, no necesariamente de expertos en derecho penal, sino de ciudadanos. Sí. Me perdonan la discreción, pero la digresión, pero es que tenemos que decirlo. Las leyes tienen que hacerse, los códigos tienen que hacerse para que los entiendan los ciudadanos. Correcto. Para que cualquier ciudadano pueda entender cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, hasta dónde llegan los límites en su actuación. Pues bien, ¿qué es lo que consagra en definitiva? Y allí lo resumo, esta ley de extinción de dominio. Aunque se llame extinción de dominio, en definitiva está consagrando la posibilidad de una confiscación de bienes. Confiscación de bienes no lo llama así la ley de extinción de dominio, sino extinción de dominio. ¿Cómo opera o para quiénes opera o para qué actividades opera? Para actividades provenientes de la corrupción, de los delitos de corrupción,
del enriquecimiento a costa del erario público, de los delitos contra la cosa pública, de bienes que provienen de la legitimación de capitales o bienes que provienen, digamos, del tráfico ilícito de drogas. Es decir, la finalidad es plausible si se han adquirido, si se tienen la posesión, la detentación de bienes provenientes de delitos y de delitos de esta naturaleza. Esos bienes deberían pasar, es decir, deberían pasar al Estado, deberían pasar, digamos, al patrimonio del Estado y salir de la esfera ilícita de posesión de quienes ilícitamente los han adquirido. Ahora bien, ¿cómo puede ocurrir esa extinción de dominio que llama la ley, pero que tendríamos que llamarla de manera pura y simple para que lo entienda la colectividad, una confiscación? Sí. La propia ley y quienes han expuesto la ley y las bondades de la ley, que estamos no ante una ley de naturaleza penal, sino que estamos ante una ley de naturaleza civil, no penal, y que las sanciones que se indican, las sanciones que están previstas, son sanciones que son de naturaleza civil, pero no penal. Pero ahí es donde entramos en el marco de lo que yo estimo las contradicciones. Es decir, la confiscación de conformidad con el Código Penal es una pena accesoria. Una pena accesoria es una pena que sigue a las penas principales. Las penas principales son de conformidad con nuestra legislación penal, el presidio y la prisión, las penas principales más importantes. Ahora está generalizada la pena de prisión y prácticamente ha desaparecido por la legislación especial la pena de presidio. La confiscación, la pérdida de los objetos con que se cometió el delito es una consecuencia, una pena accesoria a esas penas principales. Así además, no solo el Código Penal, la ley, bueno, lamentablemente llamada Ley de Reforma de un Decreto de Ley contra la Corrupción. La Ley contra la Corrupción era un decreto del año 2014 que a su vez reformó una ley contra la corrupción del año 2003 que a su vez reformó la ley orgánica, la ley de salvaguarda del patrimonio público. Todas estas leyes que regulan los delitos contra el patrimonio prevén la pérdida, la confiscación de los bienes que son objeto de la corrupción, pero prevén esa pena, la prevén como pena consecuencia de un proceso de naturaleza penal. Igualmente lo encontramos así en la ley de drogas e igualmente lo encontramos también en la ley que regula la delincuencia organizada, la ley contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo. Y aquí viene el planteamiento que yo quiero hacer fundamental, la duda o el cuestionamiento, más que la duda, el cuestionamiento. Aunque nosotros no queramos admitir que estamos ante una pena, se trata de una pena y esa pena solo puede imponerse esa confiscación después de un proceso, como consecuencia de un proceso por los delitos. Y alguien me dirá, y es que eso lo dice también la Constitución. Pues sí, en el artículo 116. 116. Brevísimamente, no se decretarán ni ejecutarán confiscaciones de bienes en los casos permitidos por esa Constitución. Correcto. De excepción podrán ser objeto de confiscación mediante sentencia firme los bienes de personas naturales jurídicas, responsables de delitos cometidos contra el patrimonio público, los bienes de quienes se hayan enriquecido ilícitamente con el público y los bienes provenientes de las actividades comerciales financieras de cualquier otra vinculada ilícito
de drogas. Correcto. Eso lo establece la Constitución, la Carta Magna. Sí. Bueno, eso no lo establece esa confiscación, ni la llama confiscación esta ley de extinción de dominio que Sí. llama extinción de dominio. De cómo se lleva a cabo o de dónde proviene la extinción de dominio. La propia ley dice en el artículo 5, toda actividad ilícita tipificada en la legislación contra la corrupción, la delincuencia organizada, el financiamiento del terrorismo, la legitimación de capitales y el tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas, etc. Y en el artículo 1 de la ley se dice que tiene por objeto establecer mecanismos que permitan la identificación, localización y recuperación de los bienes y efectos patrimoniales originados por actividades ilícitas. Y se define cuáles son las actividades ilícitas. Entonces, en síntesis, no sé si me explico, Fernando, estamos ante una confiscación, pero una confiscación que no presupone un proceso penal, sino un proceso de naturaleza civil ante los tribunales civiles. No sé si puedo completar una idea para ilustrar un poquito. Sí, por favor, adelante. Fernando, es lo siguiente. En el programa que escuchábamos antes del tuyo, sobre ese recuento de la caída del gobierno de Medina, surgió en definitiva ante el incidente de Diógenes Escalante, bueno, una junta revolucionaria del gobierno, la Revolución de Octubre de 1945. ¿Qué fue entre las cosas que se propuso esa Revolución de Octubre y entre los primeros decretos de la Revolución de Octubre? Fue la creación, es decir, combatir, por supuesto, el mal de la corrupción. Siempre la corrupción es de los gobiernos del pasado. Combatir la corrupción, y se crearon unos jurados de responsabilidad civil y administrativa. No se consideraba el enriquecimiento como un delito, se consideraba como un ilícito, y expresamente el decreto número 64 de la Junta Revolucionaria de Gobierno, posterior a la creación, hace referencia a la creación de esos jurados de responsabilidad civil y administrativa para establecer la responsabilidad de las personas naturales o jurídicas, leo el texto del artículo 1, que por sí o por intermedio de terceros hayan cometido con intención o por negligencia actos, hechos perjudiciales a la cosa pública, etc. Y por allí más adelante dice, no se considerarán sanciones penales las restituciones de los bienes acordados contra las personas enjuiciadas con arreglo a este decreto. Resumo porque no quiero fastidiar a la audiencia con la lectura de estas cosas. Bueno, tenemos una ley que se dice de naturaleza civil, no penal, que consagra la confiscación, pero sin sentencia penal, sin proceso penal, recurriendo a un proceso de naturaleza meramente civil. Esta es la situación, grosso modo, es decir, la idea fundamental de este nuevo instrumento legal que nosotros tenemos. ¿Representa esto peligro? Y ahí vamos al núcleo porque ese es el centro de tu programa. ¿Representa un peligro para los derechos humanos? Pues sí, representa un peligro para los derechos humanos. En primer lugar, bueno, tenemos un texto constitucional que consagra garantías. Las garantías en el derecho penal, bueno, en todo el derecho, son fundamentales para que podamos hablar de un Estado de derecho, un proceso justo, ajustarnos a la ley y ajustarnos a la ley máxima. Bueno, esto es lo que la Constitución señala. Aparte de eso, es una ley que se aplica retroactivamente a hechos que pueden haber ocurrido en el pasado contra lo que establece la Constitución de manera expresa, que las leyes no tienen carácter retroactivo, que las leyes son irretroactivas, salvo aquellas que sean más favorables, las leyes penales más favorables, son las únicas que pueden aplicarse retroactivamente, y establece
otra cosa que también yo creo que es bien importante, la imprescriptibilidad. Y esto también es una nota bien importante en materia de derechos humanos, Sí, evidentemente. Porque, bueno, aparte de eso, cuando se enuncian los principios en la ley a los cuales, digamos, o por los cuales se rige esta nueva legislación, se hace un enunciado. La extinción de dominio y el procedimiento para su declaratoria se rige por los principios de legalidad, justicia, buena fe, eficiencia, eficacia, celeridad, transparencia, oralidad, inmediación, concentración y contradicción. Y yo diría, ¿y el principio de inocencia dónde queda? es correcto, correcto. Bueno, no quiero como sobreabundar en cosas, a lo mejor hay algunas preguntas tuyas, Sí, algunas aclaratorias que pudieran hacerse, pero lo dejo hasta allí de manera introductoria. Por otra parte, sí quiero añadir lo siguiente, a ver, coincidiendo con la entrada en vigencia de esta ley de extinción de dominio, hemos visto la iniciación de unos procesos penales que yo me pregunto como simple ciudadano, bueno, y esos procesos penales no tienen que ver precisamente con estos delitos a los cuales está, aunque no los llames delitos, estas actividades ilícitas consagradas en la ley de extinción de dominio, no tienen que ver con hechos de presunta, de presunta corrupción, porque, bueno, no está demostrada en un proceso o bien adquirido o en relación a bienes que hayan podido adquirirse por tráfico de drogas, legitimación de capitales, etcétera. Esos procesos penales, ¿a dónde van? Y una pregunta que puede hacerse cualquier oyente de tu programa. Y si a esos ver, procesos penales concluyen en una sentencia sí, absolutoria, ¿qué ¿qué pasa? pasa con el proceso que se inició civil de extinción del dominio de quien en definitiva en un proceso penal es declarado como persona no culpable, no responsable penalmente, que no ha incurrido en ningún delito y al fin y al cabo la inocencia entre nosotros se presume? Sí, señor. Has hecho de verdad una clase magistral, introductoria, de gran nivel porque pone en lenguaje corriente, en lenguaje común, en lenguaje sencillo, a disposición del oyente una materia que es de suyo compleja, porque la palabra dominio sustituye la palabra propiedad de un bien, ¿no? Y en este sentido estamos hablando de una especie de neolengua, ¿no? Llama mucho la atención que cita el artículo 116 de la Constitución, que establece una única excepción al derecho de propiedad, que es justamente la posibilidad de ser confiscada como efecto y como pena accesoria de una pena principal, que es la que corresponde a un delito. Y acabas de concluir diciendo qué ocurre si en un proceso penal, por los mismos hechos, no se demuestra la culpabilidad y absuelta a la persona a quien se le ha extinguido el dominio de la propiedad. Esto quiere decir que estamos ante un callejón muy complicado, porque ¿qué hacer con el error judicial del bien extinguido? ¿Qué ocurrirá con el tercero de buena fe también? ¿Ah? ¿Y qué ocurrirá con la reputación de esa persona a quien se le ha quitado el dominio de sus bienes? Y de repente dicen, ah, no, pero es que él es inocente, él nunca se robó eso, no era un corrupto, no era un traficante de drogas, no era un delincuente organizado. ¿Qué hay ante eso? ¿Mm? ¿Qué Bueno, se te ocurre? ¿Qué tú has podemos decir? hablado, me perdona, son como muchos temas en uno Sí, solo, Fernando, sí, pero tú hablas de una neolengua. Yo creo ajá. que esa neolengua no es tan nueva, no es tan neo. Este, yo quiero recordar, y lo recordaba en días pasados en un foro de la academia, que nosotros con frecuencia, es decir, y mala costumbre, hemos apelado a esa neolengua, a llamar las cosas no por su verdadero nombre,
Me refiero en este momento, por ejemplo, ahora normalmente en el lenguaje de todos no se habla de presos, se habla de privados de la libertad. Yo creo que el Sí, término correcto y el que tenemos nosotros que utilizar es presos. Es decir, sí. son presos. Esos presos es precisamente que están privados de la libertad, pero son presos. Y quiero citar un ejemplo de una ley del pasado que precisamente utilizó un lenguaje que Ujú. no era el lenguaje adecuado. Era la ley sobre vagos y maleantes. Sí, La ley correcto. sobre vagos y maleantes, que fue una ley, si mal no recuerdo, de 1939, luego Sí, modificada en el 42, me parece, y luego con otra reforma por allá en el año 54, sí, tenía una clasificación para de, de condiciones vagas, muy vagas, que caían, de personas que caían bajo el calificativo de vagos o maleantes, condición que era apreciada no por un tribunal, sino por autoridades ejecutivas, por el prefecto. Allí no había, digamos, un juicio de naturaleza penal. Y a esas personas que eran calificadas como vagos y maleantes se le aplicaban unas medidas que tampoco se llamaban penas, se sí, llamaban medidas de seguridad. correcto. Y en definitiva, esas medidas de seguridad se concretaban en la reclusión que podía llegar hasta de 5 años, Sí, reclusión que era decretada por autoridad de naturaleza administrativa. Y esto correcto. ocurrió hasta que un buen día a un abogado, amigo tuyo y muy Sí, amigo mío, que me aprecio mucho, José Fernando Núñez, sí, intentó una acción de nulidad por inconstitucional de esa ley sobre vagos y maleantes. Y en el año, no recuerdo exactamente, fue en los años 80, 84, me parece, cuando el sí, doctor Humberto J., ponencia del doctor Humberto J. Larroche, la, las, en aquel momento la Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad por inconstitucional de la ley sobre vagos y maleantes. La razón fundamental, que en definitiva se estaban aplicando penas, penas de reclusión sin proceso penal, sin garantías a las que llamábamos medidas administrativas, de naturaleza administrativa, y los centros no se llamaban prisiones, sino se llamaban centros de reeducación, correcto. casas de trabajo. Ya sabemos lo que ocurrió con la ley sobre vagos y maleantes. O sea que la historia no es nueva. Cito Sí, otro ejemplo, el ejemplo de la llamada inhabilitación política por la ley orgánica de la Contraloría General de la República, que contempla una inhabilitación política. El caso es el mismo. La inhabilitación política es una pena accesoria, una pena de conformidad con lo que señala el Código Penal, y nuestra Constitución somete la inhabilitación, a la posibilidad de intervención política, a un proceso, en primer lugar, y luego hay otras normas que complementan. Es decir, se supone, no dice proceso penal, pero se supone que es un proceso penal, porque luego, cito por ejemplo, a lo mejor una norma poco conocida entre nosotros, como es el artículo 65, relacionado con la inhabilitación política, donde se sí, dice, no podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público dentro del tiempo que la ley, etcétera. sí. Entonces, es otro caso igualmente. O sea que esto no es nuevo entre nosotros. La gran preocupación mía en relación a tu pregunta central sobre la ley de extinción de dominio es el respeto a los derechos humanos con la Sí. aplicación de este nuevo instrumento legal. Sí, hay unos temas pendientes para hablar y vamos a continuar en unos minutos porque vamos a tomar un pequeño descanso para hacer unos avisos institucionales, unos anuncios. Y al volver, Alberto, me gustaría que habláramos sobre qué debió hacerse para promulgar este tipo de instituciones. En el resto de los países donde hemos visto que esta ley ya, o este tipo
de legislación ya está vigente desde hace algún tiempo, Colombia, Panamá, República Dominicana, México, etcétera, y les llevó tiempo. Tuvieron que hacer reformas constitucionales, tuvieron que hacer reformas legales para darle, digamos, cabida a este tipo de legislación novedosa, que además paradójicamente viene el derecho americano, ni siquiera el derecho inglés, es el derecho americano. Esta es una institución netamente americana, del mal llamado imperio, y llama la atención la rapidez con que se legisló. Entonces, vamos a tomarnos este breve descanso para los avisos institucionales y volvemos sobre qué debió hacerse para darle entrada a este tipo de legislación dentro del concepto del Estado de Derecho. Así que nos despedimos unos minutos y volvemos con el doctor Alberto Arteaga Sánchez, profesor de Derecho Penal y además miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Ya regresamos en 2 minutos. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Tavola Calda Ristorante, una experiencia culinaria única, exquisita, en un lugar de ensueño. En Tavola Calda Ristorante se conjugan los aromas y sabores de la genuina cocina italiana. Platos generosos, elaborados con ingredientes naturales, siempre más allá del placer de una buena comida. Tavola Calda Ristorante, Centro Comercial Terrazas Lomas de la Lagunita. La cocina italiana siempre al día. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. La radio que se ve. En Venezuela no hay espacio para la política. En Venezuela no hay un sistema político. En Venezuela hay un sistema amponil. El chavismo no es una organización política, el chavismo es una organización criminal. Y las organizaciones criminales, cuando se les va a combatir,
Lo que corresponde son acciones policiales y militares, no acciones políticas. Porque si usted asume que una organización criminal es una organización política y se sienta con ellos, estaríamos entonces hablando de que en Venezuela estamos viviendo lo que hubiese vivido Colombia si Pablo Escobar continúa en la política. Exactamente lo mismo. Los ampones disfrazados de políticos o con la política como coartada para hacer las barbaridades que hacen. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Continúo. Ok. Bueno, mientras el doctor Arteaga se reconecta con nuestro programa de hoy, vamos a hacer una especie de recuento de su clase magistral. Él nos ha hablado primero de la historia de instituciones parecidas a este asunto, de la ley de extinción de dominio que ocurrieron durante el trienio Adeco en los años 40 tardíos, ¿no? En los cuales, bueno, se produjeron enormes cantidades de persecuciones penales, de confiscaciones de propiedad, etcétera, etcétera. Y esto es parte, pues, de todo el asunto que ha transcurrido dentro de nuestra accidentada historia del derecho penal, ¿no? Además, lo circunscribe al mito de la ley penal. Algo así como que si hay un problema de cualquier naturaleza, política, social, económica, lo que sea, se dicta una ley penal con el propósito de ponerle punto final al problema, ¿no? Y de resolverlo, lo cual es absolutamente falso. No se resuelve nada, sino que nacen nuevos problemas y los problemas existentes se mantienen o se complican de una manera bastante exponencial, ¿no? De otra parte, tenemos pues que la naturaleza de las leyes, tal como lo decía Napoleón, y creo que muy sabiamente nos lo recuerda el maestro Arteaga, que las leyes son para que todo ciudadano las conozca, las entienda, las comparta y las cumpla. Eso es lo importante de una ley, y más aún cuando se trata de leyes penales. Las leyes penales, en gran medida son leyes que limitan derechos. Y aquí tenemos nuevamente el doctor Arteaga. Estaba haciendo un resumen del contenido de tu disertación, que me parece muy pedagógico, muy interesante. Y hay un tema, Alberto, que se me ocurre abordar, que es el tema de la constitucionalidad de la ley. Tú mencionabas el 116, y la Sala Constitucional dijo que era constitucional porque desarrollaba derechos constitucionales. Pero entiendo, y ha sido, digamos, una consigna prácticamente de la especialidad del derecho penal. El derecho penal prohíbe conductas y en ese sentido restringe derechos, ¿no es cierto? En ningún caso desarrolla, ni amplía, ni magnifica el derecho de forma alguna, más bien lo contrae. No sé si tiene alguna consideración sobre este carácter de constitucionalidad de la ley orgánica. Bueno, Fernando, primero para toda tu audiencia, yo quisiera no dejar sentado, digamos, dejarse sentado en forma muy clara lo siguiente. Yo creo que todos los venezolanos estamos conscientes de lo que significa, triste y lamentablemente, el mal de la corrupción, el mal de las fortunas habidas al amparo de los delitos, bienes provenientes de las drogas, del enriquecimiento ilícito a costa del erario público, a costa del Estado. Es decir, lo que significa la corrupción en general, en los términos más. Es decir, y debemos estar todos de acuerdo en que hay que hacer una lucha frontal, una lucha decidida contra estos males que triste y lamentablemente son males desde el inicio de la República. Recordemos
que inclusive Bolívar ya en 1824 dictó un decreto en el cual señalaba que a todo reo, a todo, dice, todo funcionario público a quien se le convenciera en juicio de haber malversado implicaba, siguiendo la nomenclatura, la fórmula española, peculado, aprovechado de los fondos públicos de 10 pesos para arriba, queda sujeto a pena capital. Es decir, ha sido una preocupación de la República. Lamentablemente la corrupción se ha extendido entre nosotros, forma parte, y esto es muy triste reconocerlo, de nuestro tejido social y hay que combatirla como un gran mal. Ahora, ese combate contra la corrupción, como tú lo señalabas, como tú lo recogías, no puede estar, digamos, separado, divorciado de las garantías y de los derechos consagrados en la Constitución. Nuestra Constitución no ofrece dudas en relación a lo que está planteado. Por lo tanto, tenemos que buscar la manera de adecuar este rescate legítimo de los fondos públicos mal habidos, demostradamente mal habidos, acreditado el hecho y acreditada la culpabilidad, para que estos puedan volver al Estado y pueda resarcirse y pueda lograrse ese objetivo fundamental de un Estado, pero un Estado de derecho y de justicia. Es decir, por lo tanto, en las legislaciones donde se ha adoptado la extinción de dominio tienen otro marco constitucional, no tienen este marco constitucional. Por lo tanto, nuestra Constitución, yo no le veo duda. Yo invito a cualquier ciudadano a que lea los artículos 115 y el artículo 116 de la Constitución. Sí. Sí, son categóricos, ¿no? Bueno, evidentemente, Fernando, Sí. y tenemos que ser y tener sumo celo en la defensa de esa porción a la que nosotros hemos dedicado nuestra vida, del derecho penal y de las garantías del derecho penal y del debido proceso. Sí. Es decir, no podemos culpar, no podemos, digamos, señalar al inicio de una investigación ni determinar culpabilidad. Este es reo de delito, Sí. a este inclusive le ponemos un distintivo que ya lo señala como delincuente, mientras nosotros no tengamos una sentencia condenatoria en ese proceso. Para mí, estas las penas solo pueden ser aplicadas. Es una cosa obvia después que ha concluido un proceso penal. Por lo tanto, hay que ajustar la ley independientemente, por supuesto. Bueno, está le ha dado la Sala Constitucional el visto bueno a esta nueva legislación. Pero triste y lamentablemente, yo creo que hay aspectos que son fundamentales y que constituyen, digamos, la esencia y la naturaleza de esta ley, que no puede ser tergiversado. Estamos frente a actividades ilícitas que son catalogadas como delito, que son tipificadas como delito y que por lo tanto deben ser acreditadas dentro de un proceso penal. Sí, definitivamente. Esta condición híbrida, en mi opinión, es un gran disparate, porque te pone como referente un delito determinante y luego te dice que no importa el delito porque el proceso va a ser civil y la decisión va a ser civil independientemente de lo que ocurra en el proceso penal. Que como quiera que la ruta y el fin del proceso penal es demostrar la culpabilidad. Primero el delito y la relación causal entre el hecho cometido por la persona que lo comete y la ruptura de la ley penal. Entonces, tú decías una cosa que es contundente, ¿no? ¿Qué ocurriría si en el proceso penal se demuestra que la persona sigue siendo inocente? Es decir, la presunción de inocencia asiste del principio a fin del proceso, ¿no? Y al no demostrar la culpabilidad, queda establecida plenamente su total inocencia, ¿no? Y yo quisiera, Fernando, completar lo que tú estás diciendo, o complementar lo que estás diciendo, con esa experiencia que tuvimos nosotros en 1945. En 1945,
a través de estos jurados de responsabilidad civil y administrativa, fueron llevados a procesos que no eran procesos penales, sino conocidos por este jurado de responsabilidad civil y administrativa, venezolanos ilustres que sencillamente habían sido servidores públicos en el gobierno de Medina. Yo no puedo menos que recordar a uno de ellos, el doctor Tulio Chozone, fue, digamos, señalado por estos jurados de responsabilidad civil y administrativa como responsable de haberse enriquecido ilícitamente. Y como él gráficamente lo señalo, porque era una anécdota que además me consta porque lo verifiqué, en la puerta de su biblioteca él conservaba la decisión del jurado donde quedaba condenado por enriquecimiento ilícito, no como sanción penal, por dádivas a personas necesitadas, mientras él ejerció dignamente y honestamente por la transparencia de ese personaje, al igual que de otros personajes que fueron sometidos a estos jurados de responsabilidad civil, desposeídos de los bienes que tenían, fueron exiliados igualmente, es decir, perseguidos políticamente. No podemos repetir esto. La lucha contra la corrupción, la lucha contra todos estos delitos, tiene que ser una lucha respetuosa en grado sumo de los derechos de un Estado de Derecho y los derechos y garantías, que no es otra cosa, de la sujeción a la ley y el respeto a esos derechos humanos que precisamente monitorea su programa. Sí, yo recuerdo esa muestra que tenía el doctor Chozone en la puerta de su biblioteca. Tuve la oportunidad de visitarlo para una consulta jurídica y recuerdo eso, ¿no? Y lo que concluyo de esta última intervención tuya es que entonces esta ley puede servir también para hacer persecuciones políticas, es decir, para una desviación totalmente fuera del contexto del ataque a la corrupción y convertirse en una nueva herramienta de persecución política. El ejemplo que citaste con el doctor Chozone y otros ilustres venezolanos, como el doctor Ular Pietri y muchos más, es bastante elocuente, ¿no? No sé si tiene algún comentario sobre eso. No, creo efectivamente que lo que tú estás señalando debemos tomarlo muy en cuenta una vez más. El derecho penal protege la libertad de las personas y debemos tener sumo celo en la protección de la libertad del ciudadano, de los derechos del ciudadano. Cualquier medida, digamos, que guarde relación con hechos que la ley ha asumido como delitos por ser las transgresiones más graves al estatus ético jurídico, como decía igualmente el maestro Chozone, deben tener sanciones, pero esas sanciones solo pueden producirse, solo pueden aplicarse después de un proceso justo, con la observancia plena y total de los derechos y garantías consagrados en la Constitución. Hay una máxima del derecho penal que te lo he escuchado y siempre es motivo de mucho respeto hacia el derecho penal, es que el proceso penal debe conducir a una clara determinación de los hechos y del delito y por supuesto de la culpabilidad, más allá de toda duda razonable. Cosa que no ocurre con esta institución, que aunque haya dudas, podrá haber entonces confiscaciones y extinción de dominio. ¿Es así? Sí, por supuesto, Fernando. Y no puede justificarse el que el Estado haya resultado o pueda resultar con graves dificultades para demostrar o para acreditar la comisión o la ilicitud de los bienes que se poseen. Esto es un cometido del Estado. Y por otra parte, sí, ante este cometido del Estado están los derechos del ciudadano. Por eso, doy el ejemplo también de la prescripción. La prescripción es un derecho del ciudadano y una limitación que debe tener el Estado en la persecución del individuo, que solo se justifica esa llamada imprescriptibilidad en casos
gravísimo, lo establece la propia Constitución nuestra, los artículos 271, de la imprescriptibilidad de estos delitos. Es decir, pero como regla general, tenemos derecho a un proceso sin dilaciones indebidas en que a la persona a la cual se le atribuyen esos hechos se le demuestre. ¿Quién le demuestre? El fiscal. No puede presumirse la culpabilidad, no puede colocarse la carga de la prueba bajo los hombros del acusado, sino que esa la tiene el Estado con todo su poder y con todos los mecanismos que tiene a su disposición. Sin duda alguna. Fíjate que nos quedan pocos minutos para concluir el programa, pero ya que en tu calidad de docente, profesor universitario de tantos años y de tantas generaciones, ¿qué le podemos explicar nosotros a los que estudian Derecho, los que se están iniciando en la carrera? ¿Qué le podemos decir a los jueces y a los fiscales en términos de esta ley que ya está vigente y está corriendo, y hay causas incoadas, y hay bienes confiscados por esta vía? ¿Qué le podemos decir? ¿Cuál sería el consejo en esta materia? El consejo que uno le da a todo A la estudiante. ciudadanía también, ¿qué le advertimos a la ciudadanía? El consejo que le damos, se lo das tú como profesor, Fernando, y se lo doy yo también a los estudiantes como profesor, es que nosotros debemos seguir luchando. Abrazo partido por la justicia, por el derecho, por las garantías, es decir, ese es nuestro cometido del abogado que se sintetiza en esos ideales de quien ejerce, y estamos en el mes que podemos llamarlo del abogado, porque nos viene el día del abogado, es decir, vivir honestamente, darle a cada quien lo que le corresponda y no dañar a nadie. Es decir, ese es nuestro marco de referencia y el marco de la lucha que tenemos que seguir dando por la vigencia efectiva vigencia de nuestras leyes, y porque nadie pueda sentirse al margen o por encima de la ley. Las leyes se aplican a todos y la Constitución es la máxima ley sobre la cual no cabe ninguna otra ley o ninguna otra norma. Y cuando alguna norma constitucional vemos que amerita ser reformada, pues hay que acudir al proceso de reforma de la Constitución. Correctamente, que en nuestra opinión es lo que ha debido ocurrir y tomarse el tiempo necesario, ¿no? Porque hemos visto en la legislación comparada que se han tardado años discutiendo, debatiendo, y luego de aprobada la ley en los respectivos países, inclusive se ha tomado un tiempo de vacatio legis para que los fiscales, para que los jueces, para que la comunidad jurídica, los colegios de abogados aprendan ese tipo de instituciones novedosas, ¿verdad? Para que puedan desarrollarla de forma lo menos lesiva posible a los derechos humanos. Y en todo caso, siempre dentro del marco constitucional y de los tratados internacionales en derechos humanos. Yo creo que eso es, digamos, la enseñanza que hay que dejar, y creo que sería, digamos, la opción que hay que indicarle a los estudiantes de Derecho y a la comunidad en general. Para la ciudadanía yo también agregaría que es muy importante estar enterados, ¿no? Estar enterados sobre este riesgo que hay sobre la propiedad privada, y naturalmente para ocuparse de hacer eso que llaman el cumplimiento legal, o en otras palabras, el compliance acerca de los bienes, y poder documentar, poder registrar. Porque ese es otro problema, y seguramente tendremos chance de hablarlo a futuro, cuando hablemos del problema de cómo registrar la propiedad en un panorama institucional tan burocrático y tan lleno de problemas y de corrupción. Así que, Alberto, me queda agradecerte por la presencia, por esta clase magistral. Vamos a colgar en las redes y vamos a pedirle a quienes nos escuchen que se suscriban a nuestro canal y que esté pendiente de la nueva programación, y seguramente tendremos ocasión de hablar de nuevos temas jurídicos. Nos despedimos y muchísimas gracias de verdad por tu compañía, por tu sabia palabra y obviamente por tu enseñanza en este momento tan importante. Muchas gracias. Gracias a ti, Fernando, por la invitación. Gracias a todos tus oyentes, y sencillamente
en el derecho está abierta la polémica Sí. y el debate sobre estas ideas que sencillamente se ponen sobre la mesa dentro de un Estado y dentro del marco de las libertades ciudadanas. Así es. Un gran abrazo. Igualmente, gracias, Fernando. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve. RCR presentó Buen Provecho.